Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Esta es la última clase de este curso y por lo tanto vamos a hacer una especie de pasada por todos los aspectos o una síntesis final de esos aspectos que hemos venido revisando y para cerrar con algunas reflexiones en torno al marco común de referencias, marco común europeo de referencias para las lenguas, que es el marco regulatorio de la enseñanza de las lenguas extranjeras a nivel mundial. Este marco regulatorio es el que establece los 6 niveles, A1, A2, B1, B2, C1 y C2, para calificar los niveles de competencia de los hablantes de una lengua, de los hablantes y escribientes de una lengua extranjera. Bien. En primer lugar, entonces, pensemos lo que venimos diciendo, la posibilidad de estudiar la lengua desde una perspectiva sistémica compleja. Eh, Así, tenemos que pensar que el estudio del lenguaje, de una lengua, no es simplemente la adquisición de un complejo léxico o una colección, el diccionario, digamos, una colección, un léxico, una colección de palabras y de las reglas para combinar esas palabras, sino también que esa gramática funciona en el entorno cultural humano. Es decir, que afectan la producción lingüística numerosos otros factores que a veces, o que en muchos casos son extralingüísticos, ¿no? Es decir, que se pone acá en el eje o por lo menos he tratado de que pongamos en el eje de nuestro estudio, de nuestras consideraciones sobre los usos lingüísticos, eh, aquellas prácticas de las comunidades de hablantes y también teniendo en cuenta que esas prácticas están sustentadas en lo que llamamos tradiciones discursivas o tradiciones textuales, es decir, formas de hacer las cosas, formas lingüísticas de hacer las cosas o formas de hacer cosas con el lenguaje, ¿no? Eh, Además de esos usos y esas tradiciones compartidas socialmente, también hay un nivel de innovación individual que tiene que ver también con el uso retórico discursivo, es decir, qué efectos quiere lograr el hablante o el que escribe en relación con su receptor, ¿no? Y por lo tanto eso va a afectar, como dice Charodot, una serie de estrategias determinadas por el encuadre en el que se produce esa situación comunicativa. También en este contexto de estudio hemos puesto el foco en el componente pragmático, es decir, en el uso en situaciones concretas, el uso del lenguaje en situaciones concretas y, por supuesto, con determinados efectos discursivos. Cuando hablamos de discurso, tenemos que pensar también que una lengua, no solo hablamos una lengua, sino que la lengua nos habla, es decir, que nos hace decir muchas veces cuestiones, expresiones que están atravesadas obviamente por ideologías, por discursos dominantes que de alguna manera van naturalizando algunas prácticas y algunas prácticas discursivas, algunas prácticas lingüísticas y esas prácticas lingüísticas muchas veces consolidan maneras de ver el mundo, prejuicios, etcétera, ¿no? Bien, la perspectiva sistémica compleja nos permite entonces pensar que la enseñanza de una lengua extranjera, la enseñanza del español, eh, no desde una perspectiva simplista, sino de una perspectiva que englobe todos los posibles aspectos que influyen en esta
esta práctica, ¿no? En este ejercicio de adquisición de una nueva lengua. En este sentido, esto de qué difícil, esa expresión que usaba el video que presenté al comienzo del curso, qué difícil aprender el español, nos permite situarnos en una perspectiva de la complejidad que va más allá entonces de la adquisición del léxico del diccionario y de las reglas de combinación del léxico, ¿no? Que tiene que ver con normas y estándares gramaticalizados y que generalmente aparecen en los libros y en los manuales de gramática para hablantes nativos y también de gramática para eh, hablantes de una lengua extranjera. Este aspecto lo van a desarrollar, por supuesto, con mayor detenimiento en la asignatura que van a tener acerca de la gramática en la clase de... quiero que se entienda bien que esta propuesta, de alguna manera, no es iconoclasta, digamos, en el sentido de que hay que ir contra el diccionario y la gramática, sino que en todo caso ha sido pensada para asumir que la lengua, que la lengua es cambiante y que asume distintas posibilidades de formulación en distintos contextos de comunicación. Y eso, conocer esos contextos de comunicación, tiene un plus de información que no está vinculado necesariamente con contenido gramatical, sino con contenidos de la cultura, de la sociedad en la que esa lengua se usa. Bien, ¿cómo podemos organizar todo lo que se ha dicho en este curso en niveles de competencia, en donde la competencia semio-sociolingüística estaría sobrevolando, estaría como por detrás de todas las demás categorías? Bien, avancemos. Por un lado, entonces recuperemos algunos conceptos. Tenemos eh, el concepto de semiosfera de Lotman, en donde hablábamos del espacio semiótico, de ese espacio semiótico fuera del cual es imposible la existencia misma de la semiosis, es decir, de la significación, en tantos fenómenos de atribución de sentido. Es decir, no se puede comprender la lengua entendida como un sistema semiótico fuera de una red socio-semiótica en donde viven los sujetos que intercambian ese contenido. Eh, la teoría de la relevancia nos lleva a pensar la comunicación no solo como una decodificación, sino que los interlocutores seleccionan segmentos significativos y los ponen en juego en relación con sus prácticas discursivas y por lo tanto se activan los campos semánticos. Cuando hablamos de la activación de los campos semánticos en la teoría de la relevancia, podemos pensar también en cuestiones vinculadas con el humor, la ironía, la parodia, etcétera, en donde hay que tener la competencia cultural, o sea, fíjense cómo vamos ligando uno con otro, la competencia cultural para poder entender esos desajustes, entre comillas, que provocan estos juegos de palabras. Por otro lado, las tradiciones discursivas pensan en el sentido en que pensamos que la lengua y sus realizaciones no son simple formas espontáneas, que que no están exentas de una tradición, sino que los textos tienen una especie de familiaridad, se parecen entre ellos y corresponden a tipos textuales, ¿no? El tipo conversación, el tipo poesía, el tipo llamada telefónica, el tipo conversación de chat, etcétera, etcétera. Tienen sus formas y sus reglas que se sustentan, reglas de interacción que se sustentan precisamente en tradiciones de uso de estas formas, ¿no? Podríamos hablar de tradiciones discursivas, de tradiciones textuales. Y en otro nivel, el nivel del estudio de la gramática y el diccionario, como el manejo de ciertas reglas de combinación de esos componentes
y el dominio de un repertorio léxico que permita interactuar en distintos entornos, en distintos espacios, ya sea de coloquiales, de cotidianos, pero también en espacios de uso específicos del lenguaje. Bien, entonces podemos hablar en el primer caso de una competencia sociocultural, en el segundo caso de una competencia pragmática, en el tercer caso de una competencia discursivo-textual y en el cuarto caso de competencias lingüísticas. Bien, veamos esto en relación con el marco común europeo de referencia. El marco común europeo es un documento extenso. Ustedes tienen el link aquí, el link de la versión en español del Instituto Cervantes, y fíjense en este cuadro cómo se articulan en tres grandes espacios, el nivel que tienen que ver con competencias discursivas, con competencias lingüísticas, comunicativas, etcétera, que son el nivel básico, que está en la base del cuadro, el A1 o el A2, el nivel independiente o intermedio, el B1 y el B2, y el nivel competente o experto, el nivel C1 y C2. Repasemos un poco algunas de estas, veamos un poco más en foco estos aspectos o estos niveles, y podemos ver cómo se articulan. La idea es mostrarles cómo se articulan, aunque esto después lo van a estudiar en espacios más específicos, cómo se articulan estos saberes de la lengua, saberes culturales, saberes pragmáticos, con algunos espacios de este marco común de referencia. Bien, en el nivel básico A1, A2, fíjense que ya promueve algún tipo de complejidad. Por ejemplo, fíjense en el cuadro de abajo, donde dice que es el nivel A1, es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Cuán relevante es acá el uso o el conocimiento, no solo del sistema, sino de las colocaciones y las frases hechas, que tienen un significado en sí mismo y que no se puede analizar en sus componentes inmediatos. En el nivel A2, que es el superior, fíjense en el punto 3, dice: sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. Fíjense lo interesante en este punto: cuando hay un relato, o sea, contar aspectos de su pasado, hay un relato y por lo tanto tiene que haber un dominio del concepto persona, el concepto actante o los personajes que intervienen en esa instancia narrativa, eh, y también el uso de las formas verbales en relación con este yo aquí y ahora que estoy relatando, como hemos visto, las diferentes posibilidades dentro de ese continuum temporal. Y por otro lado, en este punto, también pensar en cuestiones de instancias de interlocución, es decir, ese sujeto que tiene que hablar a otros sobre sí mismo, donde él mismo se transforma en un sujeto de la delocución, o sea, habla de sí mismo. Entonces, si bien es un nivel básico, tiene un grado de complejidad desde mi punto de vista. Bien, veamos el nivel siguiente, el B1, B2. Recuerden que la barra inferior y el recuadro inferior es el B1 y el de la superior el B2. De acá simplemente quiero que veamos fíjense, el punto 3 es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que son familiares y en los que tiene un interés personal. Fíjense cómo se incluye acá toda una serie de elementos, o podrían incluirse acá toda la serie de elementos que tienen que ver con las relaciones de posesión, todo lo que hemos visto de los pronombres determinados, los indeterminantes, etcétera, etcétera. Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar
brevemente sus opiniones o explicar sus planes. Fíjense en ese cuarto punto, activaríamos todo el conocimiento en torno a la construcción de la subjetividad, los verbos, los adjetivos, los descriptores, y justificar sus opiniones o explicar sus planes tendría que ver precisamente con ese aspecto que hemos desarrollado, que son lo de las operaciones, que es el de las operaciones lógicas, ¿no? Fíjense que todavía estamos en un nivel B2, B1. El nivel B2 dice, puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad en el modo de comunicarse, sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores, ¿no? De nuevo, como el manejo de todas las coordenadas del aquí, ahora, los verbos, las alusiones al presente, al pasado en relación con el momento de enunciación son importantísimas. Y finalmente, el nivel competente, en el nivel C1, C2, vemos cómo en el nivel C1, primera línea, dice, es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y de cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. Fíjense la amplia variedad de textos. Entiendo que también acá podríamos incluir los textos literarios. Y al incluir los textos literarios también vemos el componente ideológico, cultural, y el nivel de sentidos implícitos. Acá activaríamos acá la cuestión de la relevancia, el humor, la ironía, etcétera, etcétera, etcétera. En el nivel C2, que es el que está arriba, fíjense esa expresión un poco utópica, pero bueno, es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee. Puede expresarse espontáneamente con gran fluidez y con un grado de precisión que le permite diferenciar pequeños matices de significado incluso en situaciones de mayor complejidad. O sea, vamos viendo cómo estos temas, yo creo que estos temas que he presentado para que pensemos en torno a la lengua desde una perspectiva compleja, puede articular perfectamente con este sistema de competencias con el que se maneja el marco común europeo para las lenguas. Y puedo decir ya como modo de cierre que, estos aspectos que hemos ido revisando pueden abordarse en los distintos niveles con mayor o menor, grado de complejidad. Bueno, muy bien, espero que este recorrido haya sido interesante, les haya permitido revisitar algunos conceptos que ya tenían incorporados por su formación profesional, o incorporar nuevos conceptos, o generar un espacio de debate, un espacio de repensar las posibilidades de comprender la lengua, y en ese gesto de comprender también poder enseñarla, poder hacer que otros la comprendan.